Estefano Alvarado, Presente. Jennifer Aristega, Presente. Joshua Atienza, Presente. Rafael Bajaña, Presente. Adrián Balón, Presente. Gerard Balseca, Presente. Carlos Basurto, Presente. Kenneth Bedrán, Valeria Borges, Presente. Alejandro Chonsing, Presente. Melina Chonsing, Presente. Hernán Espinosa, Presente. Michael Flores, Presente. Dylan Folleco, Presente. María José González, Presente. Alejandra Gutiérrez, Presente. Israel Lema, Presente. Iván Mazón, Presente. Leonel Mena, Presente. Saray Naranjo, Presente. Daniela Oña, Presente. Carlos Paredes, Casey Peralta, Presente. Justin Pilco, Presente. Darwin Pineda, Presente. Karen Kishpi, Presente. Gerson Sixshaw, Presente. Danitza Toala, Presente. Domenica Tite, Presente. Adrián Vinuesa, Domenica Viteri, Presente. Jeremy Vicuña, Presente. Giancomo Zapata, Presente. así le registré la asistencia al estudiante León. Quienes no toman asistencia es de Bedrán, Paredes y Vinuesa. Bien, en la clase anterior estuvimos resolviendo algunos ejercicios relacionados con la aplicación de algunas propiedades de los exponentes, entre ellas algunas que nos permiten transformar una potencia a un radical o viceversa. Partiendo de un radical, expresarlo como una potencia. Teníamos estos tres ejercicios, nos habíamos quedado en el segundo, ¿verdad? Aquí hemos estado anotando cuáles son las diversas propiedades que hemos estado utilizando. Las propiedades siempre las enunciamos de forma general, es decir, con términos como A, M y N para los exponentes. Pero sabemos que esos valores toman una cantidad numérica. Lo que sí debemos recordar es en qué consiste cada una de las propiedades. Tenemos la propiedad que nos permite transformar o expresar un radical como una potencia, es la primera que estuvimos enunciando, ¿verdad? Donde cuando tenemos un radical, el exponente del argumento de ese radical y el índice de ese radical son quienes van a formar el exponente de esa potencia a la que yo puedo transformar cualquier radical. Y ese exponente va a ser una fracción. Y la base de esa potencia va a ser igual a el argumento del radical, es decir, lo que se encuentre dentro de él. Luego tenemos la propiedad de la potencia de una potencia, es decir, cuando tenemos una base elevada a un exponente y a su vez toda esa expresión elevada a otro exponente, podemos aplicar esta propiedad para transformar esos dos exponentes en un solo valor. ¿De qué forma? Multiplicándolos. Y la base se mantiene igual. Luego tenemos la propiedad de la división entre potencias de igual base, pero sus exponentes son diferentes. Esta expresión
la podemos resolver. Esta operación la podemos resolver ¿de qué forma? Manteniendo o conservando la misma base y restando los exponentes a cada potencia. Mientras que cuando tenemos el producto de potencias de igual exponente y bases diferentes, podemos multiplicar las bases y mantener ese exponente en común. También hay propiedades que nos hablan acerca de la división entre potencias de igual exponente. Asimismo, podemos dividir esas bases que son diferentes y mantener el mismo exponente. O cuando tenemos el producto entre potencias de igual base y exponente diferente, lo que hacemos es mantener esa base en común y sumar los exponentes. Todavía no nos hemos encontrado con que necesitemos aplicar algunas de esas propiedades en estos casos, pero hago mención de que existen y que anteriormente las hemos estudiado. Entonces, para resolver el primer ejercicio que teníamos en la clase anterior, el primer paso que realizamos fue la descomposición de los números que se encontraban en el argumento del radical en sus factores primos, para poder expresarlos como una base elevada a una determinada potencia. ¿Con qué finalidad hicimos este paso previo? Para poder tener dentro de cada radical expresiones con una misma base, porque siempre debemos pensar en el siguiente paso. Luego de que ya transformemos estos radicales a potencias, necesitaremos tener ya sea potencias de igual base o de igual exponente. Como ya observamos que los exponentes no los vamos a lograr hacer iguales, nuestro reto siempre va a ser buscar que las bases puedan ser expresadas con un mismo número. En este caso, 2 a la quinta y 2 a la cuarta son las expresiones de potencia para 32 y 16 respectivamente. Como cada uno de esos valores se encontraba elevado al cubo, tenemos como resultado de ese primer paso la potencia de una potencia. Entonces, ese fue el primer paso que realizamos. Aplicamos esta propiedad, multiplicamos esos exponentes y con lo cual tuvimos raíz de 2 a la quinceava y raíz de 2 a la doceava potencia. Aquí recién realizamos el paso de aplicar esta propiedad para transformarlo de radical a potencia. Y tuvimos estas expresiones. Luego aplicamos esta propiedad de división entre potencias de igual base. Mantuvimos la misma base 2 y restamos los exponentes, que en este caso eran fracciones, 15 medios menos 12 medios, con lo cual tuvimos un exponente igual a 3 medios, que nuevamente podemos expresarlo como un radical yendo desde la expresión de potencia, transformándolo a radical. Y finalmente el resultado fue raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. Bien, asimismo empezamos con la expresión de los argumentos en el segundo ejercicio como un número elevado a una potencia, o varios números elevados, el producto de varios números elevados respectivamente a una potencia. ¿De dónde obtuvimos esta expresión? De descomponer al número 36 en sus factores primos. Sabemos que 36 lo podemos expresar como 9 por 4, ¿verdad? Pero 9 podemos expresarlo como 3 al cuadrado y 4 podemos expresarlo como 2 al cuadrado. Esa es la forma más simple de expresar estos números como potencias, ¿verdad? Ya no son irreducibles. Estas bases son números primos, 2 y 3, ya no pueden seguir descomponiéndose más. Entonces, en lugar de escribir 36, yo escribí 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y todo esto de aquí al cubo, tal como se encontraba inicialmente. Entonces nos quedamos en ese paso. Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el producto de dos potencias con un mismo exponente. Nos encontrábamos en esta expresión, luego lo que hicimos fue partir de aquí y llegar acá, es decir, separar cada una de estas bases y elevarlas respectivamente a ese mismo exponente. Con lo cual, partimos de esto y llegamos a esto. 2 al cuadrado y todo eso de ahí elevado al cubo por 3 al cuadrado y elevado al cubo. Entonces, hasta ese paso nos habíamos quedado. Ahora, el siguiente paso va a ser aplicar la propiedad de la potencia de una potencia, ¿verdad? Para quedarnos solamente con un exponente en estas expresiones. La primera expresión la seguimos dejando igual, todavía no estamos trabajando en ella. Entonces, ¿qué tendríamos aquí?
raíz cuadrada de 3 a la sexta, multiplicada por. Y aquí vamos a aplicar la propiedad de la potencia de una potencia. Vamos a tener raíz de 2 al cuadrado y todo eso elevado al cubo. ¿A qué será igual? Aplicando la propiedad con estos dos exponentes. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarlos, ¿verdad? Tendríamos 2 elevado al producto de 2 por 3, que nos dará como resultado 2 elevado a la sexta. Por la otra parte, 3 al cuadrado elevado al cubo. Aplicamos la potencia de una potencia para esta parte. Sería la misma base, 3 elevado al producto de esos exponentes. 2 por 3 sería la base 3 elevado a la sexta. Bien. Ok, hasta aquí ya podemos encontrarnos con algo en común que tienen estas dos expresiones. 3 a la sexta y 2 a la sexta. Pero todavía tenemos este producto de 2 a la sexta que está multiplicándose con ese radical que necesitamos todavía seguir trabajándolo. Luego podemos encontrarnos con una propiedad de los radicales que nos permite separar ese radical podemos separarlo siendo un radical o podemos separarlo luego siendo exponente. Bien, entonces en este paso podemos hacer dos cosas. Primero, aplicar esta propiedad. Tenemos bases diferentes y tenemos un mismo exponente, ¿verdad? Podemos expresarlo como 2 por 3 elevado al exponente que tienen en común elevado a la sexta, ¿verdad? Entonces, podemos hacer eso de ahí. Todo lo otro lo seguimos escribiendo igual. Bien, y ahí nos quedaría. Hemos partido de esto, es decir, de esto, y hemos aplicado esa propiedad para llegar a esto. Bien, y ahora esto sí lo podemos transformar a un exponente. ¿De qué forma? Vamos a tener para ambos. Partimos de la expresión radical y llegamos a la expresión como potencia, tanto para la primera raíz como para la segunda raíz. Entonces, vamos a hacer ese paso en la parte de abajo. Aplicando la propiedad que vamos a tener una potencia para la primera fracción, para la primera raíz de base 3 y exponente va a ser una fracción. M es el exponente del argumento, va a ser 6. Y n es el índice del radical, que sabemos que es 2. Entonces vamos a tener 3 elevado a 6 sobre 2. Bien, y hacemos lo mismo con el otro radical. La base es 2 por 3. Sabemos que 2 por 3 es 6, pero no lo vamos a multiplicar estratégicamente para dejarlo luego volver a separar. Tenemos la base 2 por 3 elevado a el exponente. Asimismo va a ser 6 sobre 2. 6 el exponente y 2 el índice del radical, que no está escrito, pero sabemos que cuando el radical no tiene un índice escrito, es una raíz cuadrada, por lo tanto ese índice está sobreentendido que es 2. Bien,
Aquí tenemos el producto entre potencias con igual exponente. Nos encontramos con esta expresión. Entonces podemos luego separarlas para hacer lo de acá, ¿verdad? Pero antes de eso nos damos cuenta que las fracciones de los exponentes se pueden efectuar esas divisiones, ¿verdad? 6 dividido para 2, para dejarlos como números enteros. Entonces vamos a hacer ese primer paso, deshacernos de las fracciones de los exponentes. En la primera expresión, 3 elevado a 6 dividido para 2, eso nos quedaría igual a 3 elevado a 6 dividido para 2, igual a 3, ¿verdad? Se reduce a 3 al cubo. Por, asimismo, tenemos 2 por 3, la base, elevada a ese exponente, 6 dividido para 2, que también va a ser 3. ¿Bien? Y ahí, ¿qué podemos hacer con el producto entre estas potencias de igual exponente? Si nos damos cuenta, nos encontramos aquí. Y podemos expresarlas así. Podemos separar este producto. Podemos decir que 2 por 3 al cubo es lo mismo que tener 2 al cubo por 3 al cubo. Entonces, lo separamos con la finalidad de luego agruparlos con la otra potencia que tiene igual base. Entonces, tendríamos el primer factor, se sigue manteniendo igual, 3 al cubo, por, y aquí vamos a aplicar la propiedad para separar. 2 por 3 elevado al cubo, equivalente a tener 2 al cubo por 3 al cubo. Bien. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar una propiedad que hemos mencionado anteriormente, que es el producto entre potencias de igual base. Tenemos que si existe una potencia con una base A elevada a un exponente m por una potencia de misma base A elevado a un exponente n, eso es igual a tener una potencia con esa base en común A elevado a la suma de esos exponentes, m más n. Entonces, vamos a aplicar esta propiedad, pero para estas dos potencias que tienen misma base, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como estos tres factores están multiplicándose, recordemos que la multiplicación es una operación que cumple con la propiedad asociativa. La propiedad asociativa y la conmutativa también nos permiten cambiar el orden de los factores, la conmutativa, y la asociativa nos permite agruparlos como a nosotros nos parezca más conveniente. Entonces vamos a reordenar estos términos. Vamos a ir asociando 3 al cubo por 3 al cubo, y todo eso por 2 al cubo. Bien, y luego con estos dos términos que vayamos a asociar, podemos aplicar esta propiedad. Voy a encerrarlos en paréntesis para especificar que la propiedad la vamos a aplicar con ellos dos, dado que tienen igual base. Entonces, aplicando la propiedad con esos dos términos que hemos asociado, ¿cómo nos quedará? Va a quedar igual a la misma base, 3, elevada a la suma de esos exponentes. Es coincidencia que sean iguales los exponentes también, pero pueden ser diferentes. Pero si son iguales, tampoco hay ningún problema. Entonces, ese va a ser el primer factor. Y por. Y luego tenemos, perdón, aquí es 2 al cubo. Y desarrollamos esa potencia, 2 al cubo, que sabemos que es igual a 8, ¿verdad? 2 por 2 y por 2. Luego, aquí efectuamos la suma entre esas exponentes. 3 elevado a la sexta nos va a quedar por 8. Bien, y podemos desarrollar la potencia de 3 elevado a la sexta. Y finalmente lo multiplicamos por 8. 3 elevado a la sexta nos da como resultado 729. Y por 8
el resultado finalmente nos quedaría 5.832. Bien. Y ese sería el resultado final de este ejercicio. Entonces, si nos damos cuenta, resolver un ejercicio, ya sea de potencias o de radicales, consiste en ir aplicando sucesivamente las propiedades que nosotros estudiamos. Aquí no están enunciadas todas, aquí hemos mencionado solo las que hemos utilizado para estos procedimientos, ¿verdad? Pero también hemos definido otras, por ejemplo, que voy a escribir aquí para poder tenerlas a la mano, como la división entre potencias de igual exponente, ya no de igual base. ¿Qué nos dice esa propiedad? Que tenemos, si tenemos una potencia de base A elevada a un exponente n, dividida para otra potencia con una base diferente, B, elevada a ese mismo exponente n, hay una propiedad que nos permite dividir las bases de esas potencias. A dividirlo para B, solamente las bases. Y ese resultado, elevarlo a esa potencia que ellos tienen en común, n. Esa propiedad también es bastante útil cuando nos encontramos con división, pero donde las bases no son iguales, sino el exponente es igual. O también, por el contrario, cuando tenemos una fracción elevada a un determinado exponente, ese exponente sí lo podemos separar, tanto para el numerador como para el denominador. Eso sí lo podemos hacer cuando el exponente es igual y si las bases son diferentes. Pero cuando tenemos este caso, no podemos hacer algo similar, no podemos dividir estos valores, ni podemos dividir los exponentes. Se mantiene la misma base y se restan los exponentes. Hay que aprender a reconocer las diferencias entre estas dos propiedades y entre estas dos propiedades. Ambas son relacionadas al producto, pero unas se refieren a iguales bases y las otras dos se refieren a iguales exponentes. Bien. Ok, entonces tenemos el segundo ejercicio. Ahora vamos con el tercero que teníamos propuesto. Aquí tenemos algunos radicales dentro de otro radical. Y en este caso nos damos cuenta que el índice de este radical es diferente al índice de los radicales de adentro, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir asimismo resolviendo este ejercicio aplicando todas las propiedades que hemos mencionado hasta ahora. Empezamos, tenemos una raíz quinta de, y a su vez dentro de ese radical tenemos raíz cuadrada, dado que no hay índice, sabemos que es una raíz cuadrada, de 64, más raíz cuadrada, también sabemos que es raíz cuadrada porque no tiene un valor en su índice, 36, y por raíz cuadrada de 16. Aquí nos están dando algunos valores que sí tienen raíces cuadradas exactas, ¿verdad? En ese caso, cuando hay un número cuyo valor se puede determinar resolviendo la raíz, lo podemos hacer. No tenemos que realizar estos procesos de descomponer, de aplicar propiedades, si podemos directamente calcular el valor numérico entero. Lo otro que nosotros hacemos es cuando hay números que no tienen raíces exactas. Entonces aquí tenemos raíz quinta de 2 elevado a la quinta potencia. ¿Bien? Entonces vamos a ir resolviendo este ejercicio.
¿Por dónde empezamos? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo siempre? Lo primero, tratar de, si es que no hay raíces cuadradas exactas o raíces exactas, ya sean cuadradas, cúbicas, cuartas o de cualquier índice, el siguiente paso va a ser tratar de descomponer esos números para llevarlos a una misma base. En este caso, analicemos primero los valores, los argumentos de estos radicales. 64 es un número que sí tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Es 8. 36 es un número que también tiene raíz cuadrada exacta, es 6. Y 16 es un número que también tiene raíz cuadrada exacta y su raíz es 4. Entonces, podemos extraer esas raíces y entonces ese va a ser el primer paso. Como si tienen raíces cuadradas exactas estos números, vamos a extraerlas. Entonces, en este primer paso, vamos a ir resolviendo estas raíces. Raíz cuadrada de 64 es 8. Raíz cuadrada de 36, 6. Y raíz cuadrada de 16 es 4. Bien, y ya solamente tenemos una suma y una multiplicación dentro de un radical. Entonces vamos a resolver primero lo que se encuentra dentro del argumento. Tenemos una suma y tenemos una multiplicación. Hay que seguir el correcto orden de las operaciones. Si nosotros tenemos operaciones combinadas, tenemos que recordar que el orden en el que hay que resolverlas es primero los productos de las divisiones, o sea, las multiplicaciones y las divisiones, y por último las sumas y las restas. Entonces, entre la suma y la multiplicación, primero debemos resolver la multiplicación. Bien, entonces tendríamos 8 más, y efectuamos la multiplicación, 6 por 4. Entonces, aquí vamos a tener 8 más 24, ¿verdad? Luego, podemos resolver la suma. 24 más 8 nos va a dar como resultado 32. Y ahí sí, 32 ya no es un número que tenga una raíz exacta, ¿verdad? De pronto si tendrá raíz quinta exacta, en este punto no sepamos verlo a primera vista, ¿verdad? ¿Qué otro paso podemos seguir luego de esto? Luego de haber extraído las raíces cuadradas exactas, podemos proceder a descomponer los argumentos de los radicales que no tengan raíces cuadradas exactas en sus factores primos. Y aquí nosotros ya tenemos, el 32 ya lo hemos descompuesto antes, es igual, lo podemos expresar como 2 a la quinta. Entonces, vamos a hacer este cambio. Ese argumento, 32, lo vamos a escribir como su equivalente, que es tener 2 a la quinta. Bien. Ahora, ¿qué otra propiedad podemos aplicar? Aquí ya podemos aplicar la propiedad para transformar ese radical en una potencia. Y abajo podemos aplicar la propiedad para transformar ese radical en una potencia y a su vez eso va a estar elevado a otra potencia. Son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a realizar ese proceso. En el numerador vamos a tener 2, que es la base, será el índice del radical, 2 elevado a una fracción. El numerador de esa fracción va a ser el exponente de ese argumento, 5. Y el denominador de la fracción es el índice del radical. Nos queda 2 elevado a la 5 sobre 5. Entonces nos va a quedar simplemente 2, ¿verdad? Porque 5 sobre 5 nos va a quedar 1. En el denominador, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, primero, todo eso que está dentro del paréntesis va a seguir estando elevado a la quinta. Y lo que está dentro del paréntesis es lo que vamos a transformar de su forma radical a su forma de potencia. Entonces tenemos el índice, el argumento del radical, 2. Y tenemos el exponente
va a ser una fracción. El numerador de esa fracción va a ser el exponente del argumento. Como no vemos ningún valor escrito, pero sabemos que hay un 1 ahí de forma implícita. Y el índice del radical es 5. Bien, entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos la potencia de una potencia, ¿verdad? Una nueva propiedad que tenemos que aplicar ahora. Entonces, ¿qué nos dice la potencia de una potencia? Que multiplicamos los exponentes. Entonces vamos a tener 2 elevado a 1/5 por 5. ¿Verdad? Y en el numerador, 5 dividido para 5, vamos a tener 2 elevado a 1. Bien, resolviendo esto, ¿qué nos va a quedar? Dos elevado al exponente 1, podemos escribirlo simplemente como 2. 1/5 por 5 nos va a quedar como 1. Con lo cual, esto nos va a quedar igual a 2 sobre 2. Y finalmente, efectuando la división, esto va a ser igual a 1. Correcto, ¿verdad? Como mencionaba el estudiante Toala, la respuesta es igual a 1. Bien, pero para todo hemos ido aplicando correctamente las propiedades de los exponentes y de los radicales. Entonces, recordar que con estas propiedades y con el procedimiento de descomposición en factores primos de cualquier cantidad, cualquier número compuesto, podemos resolver un ejercicio, ya sea donde intervengan solo potencias, solo radicales, o potencias y radicales, y operaciones entre ellos. No importa si tenemos un radical dentro de otro radical. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Siempre resolver las operaciones desde adentro hacia afuera. Si tenemos operaciones entre radicales dentro de otro radical, primero tenemos que tratar de extraer las raíces de estos valores, si es que hubieran raíces exactas, y luego efectuar las operaciones. Y por último, centrarnos en el radical exterior. Bien, ahora vamos a realizar un ejercicio relacionado con el tema de números irracionales. Recordemos que entre ellos habíamos estudiado el número pi, que es uno de los números representativos de este conjunto. Los números irracionales eran aquellos que no podían ser expresados como fracciones, ¿verdad? Y tampoco son números enteros, pero nacen de la relación entre dos números enteros. Entonces, ¿cuál era la aplicación del número pi? Por ejemplo, para calcular el perímetro de una figura cuando uno de sus contornos sea circular o semicircular, pues tenemos que recordar qué representaba pi en este caso. El número pi representa una relación entre el diámetro y entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Entonces, eso es de lo que tenemos que partir para poder utilizarlo en ejercicios de este tipo donde se nos pida calcular un perímetro. Entonces, en este caso, sabemos que el perímetro de toda esta figura es igual a la suma de las longitudes de todos sus contornos, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que nosotros sí conocemos cuánto miden? Los que están indicados en la figura. De aquí a acá, la longitud es de 12 centímetros, al igual que en el lado inferior, ¿verdad?
Entonces ya vamos sumando todos esos valores, sabemos cuánto nos va a ir quedando. Este lado, como se indica, mide 6 centímetros. Entonces, ¿cuáles son los valores que nos faltan determinar? Respectivamente son el lado de aquí, que corresponde a la hipotenusa de ese triángulo. Pero ya conocemos uno de los catetos que mide 6 centímetros y el otro cateto que mide 8. Entonces, podemos calcular esta longitud, calculando la hipotenusa, utilizando Pitágoras. Mientras que la longitud de este arco, de este semicírculo, la podemos calcular utilizando justamente esta relación entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro, que sabemos que es igual a esa constante numérica, que es un número irracional llamado pi, cuyo valor es 3.14 unidades. En este caso van a ser centímetros las unidades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para calcular este perímetro. Entonces vamos a partir definiendo esta relación. El número pi es igual a una relación o una división entre el perímetro de una circunferencia y el diámetro de una circunferencia cualquiera, sin importar las medidas que tenga. En este caso nos vamos a referir específicamente a esta circunferencia, pero nosotros no tenemos la circunferencia entera, ¿verdad? No estamos teniendo todo esto, solamente estamos teniendo la mitad. Entonces, una vez que nosotros determinemos el perímetro de toda esta circunferencia, lo vamos a dividir para 2, porque nosotros solamente queremos este tramo, que correspondería a la mitad de ese círculo. Entonces, vamos a despejar el perímetro de esta expresión, porque nosotros conocemos cuál es el diámetro. El diámetro es igual a esta distancia, que no está dada específicamente en este punto, pero nos la dan acá, ¿verdad? Tiene 8 centímetros de altura y también equivale al diámetro de esa circunferencia. Entonces, sabemos que ahí hay 8 centímetros. Bien. Entonces, tenemos eso. Vamos a nuestra expresión, a definir nuestra expresión, que el perímetro va a ser igual, entonces, cosa. Partiendo de la expresión anterior, vamos a tener que el perímetro es igual a el producto entre el número pi y el diámetro. Pi por el diámetro. En este caso, el diámetro de esta circunferencia es igual a 8 centímetros. Si lo reemplazamos en esta expresión, tendríamos que el perímetro va a ser igual a a pi por 8 centímetros. Y si nosotros sabemos que el valor de pi es igual a 3.14, tendríamos 3.14 por 8. Y las unidades correspondientes van a estar en centímetros. Si determinamos el producto entre esos valores, 3.14 por 8, vamos a tener 25,12 centímetros. Esa sería la longitud de toda una circunferencia de diámetro 8. Pero nosotros no queremos la longitud de toda esa circunferencia, queremos la mitad de esa circunferencia, ¿verdad? Entonces, el valor de este perímetro de 25,12 lo vamos a dividir para 2.
y vamos a tener una longitud de 12.56 centímetros. Esa es la longitud del tramo circular de esta figura. Ahí, de esta longitud de aquí. Entonces, nosotros ya sabemos. Voy a borrar los apuntes que tengo encima de del gráfico inicial. Ya sabemos entonces que todo el perímetro de esta figura va a ser igual a la suma de estas dimensiones. Ya tenemos 12 aquí, 12 acá, 6 aquí, 12,56 todo este tramo, y nos falta el de acá, ¿verdad? ¿Cómo lo calculamos? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿A qué va a ser igual este valor? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, un cateto mide 8 centímetros. Ese valor elevado al cuadrado. 8 al cuadrado más el otro cateto que mide 6 centímetros elevado al cuadrado. A eso va a ser igual la longitud de ese tramo, esa hipotenusa, vamos a llamarla H, sabemos que es la hipotenusa y corresponde a este lado. Entonces, efectuando los cuadrados de esos valores, tenemos 8 al cuadrado es 64, más 6 al cuadrado es 36. Si sumamos 64 más 36, eso nos da igual a 100. 100 es un número que sí tiene raíz cuadrada exacta, y es igual a 10. Entonces, ya sabemos cuál es la longitud de ese último tramo que nos faltaba, igual a 10 centímetros. Este valor de aquí, 10 centímetros, y este valor de aquí mide 12,56. Entonces ya tenemos todos los datos necesarios para calcular el perímetro de toda esta figura. Entonces, el perímetro, ¿qué va a ser igual? El perímetro de cualquier polígono es igual a la suma de todos los lados de su contorno. Entonces, vamos a ir sumando todos estos lados. Vamos a tener este primer lado que mide 12. Todo va a estar en unidades de centímetros. Más este lado que mide 10, es el que acabamos de calcular. Más este tramo que mide 6 centímetros, más este tramo que también mide 12 centímetros, al igual que el de arriba, y más ese tramo circular, cuya longitud nosotros acabamos de calcular y determinamos que era 12,56. Bien, sumando todos esos valores, vamos a tener el perímetro de toda esta figura en las unidades de centímetros. A ver, entonces tenemos 12 y 12, 24, más 10, 34, más 6, 40, más 12,56, tendríamos 52,56 centímetros.
Bien, y en el último ejercicio se nos pide ordenar estas fracciones de mayor a menor. Tenemos fracciones con diferentes denominadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué estrategia podemos aplicar nosotros para poder comparar estas fracciones de manera más sencilla? La estrategia consiste en transformarlas en fracciones equivalentes a ellas mismas, pero con un denominador en común, todas. Para que, al tener un denominador común, lo único que nosotros comparemos entre ellas sean sus numeradores. Y nosotros sabemos que podemos determinar una fracción equivalente a otra mediante amplificación o mediante simplificación. Mediante amplificación lo hace, perdón, mediante amplificación lo hacemos cuando la fracción no es reducible, ¿verdad? Sabemos que una fracción sigue siendo reducible cuando entre su numerador y su denominador hay un número para el cual ellos sean divisibles. También cuando tenemos que no son números primos, ¿verdad? Que sí se pueden seguir descomponiendo. En ese caso sabemos que sí son reducibles. Mientras que si ya no cumple con esas condiciones, sabemos que no la podemos seguir reduciendo. Entonces, en este caso lo más conveniente sería identificar un número que sea el mínimo común múltiplo entre los valores de estos denominadores. Entonces, recordemos el procedimiento para determinar un mínimo común múltiplo. Consistía en descomponer cada número en sus factores primos y luego entre todos esos factores multiplicar los factores comunes y los no comunes con su máximo exponente. Entonces, vamos a tomar respectivamente esos denominadores y vamos a ir calculando vamos a ir expresándolos como el producto de sus factores primos. Y luego determinaremos el mínimo común múltiplo entre todos ellos. Esa es una de las formas en las que se lo realiza. Otra sería empezar a obtener todos los múltiplos de cada uno de esos números y luego indicar entre estos cuatro números cuáles tienen en común y además de eso, cuál es el menor de todos. Entonces, el número 2, al ser un número primo, solamente podemos expresarlo como 2, como el producto de 2 por sí mismo, como nada más. El número 7, al ser un número primo, tampoco puede seguir descomponiéndose. Entonces, también, la única forma en la que podemos expresar 7 es como el producto de 7 por 1, sigue siendo 7. El 4, sí lo podemos expresar como el producto entre diferentes factores, ¿verdad? 2 por 2, es decir, 2 al cuadrado. Y el número 3 es un número primo. Por lo tanto, solamente se lo puede expresar como el producto entre 3 por 1. Ahora, entre todos estos factores primos, comunes y no comunes, el mínimo común múltiplo entre 2, 7, 4 y 3 va a ser el siguiente. El producto entre los factores comunes y no comunes con mayor exponente. Por ejemplo, si entre 2 y 2 al cuadrado, tenemos ahí que ahí con el exponente 1 y con el exponente 2, tomamos aquel que tiene mayor exponente. Va a ser 2 al cuadrado. Por, ¿cuáles son otros factores? 3 es un factor no común con los demás y 7 también es un factor no común con los demás. El producto entre esas cantidades va a ser el mínimo común múltiplo entre todos estos denominadores. Con lo cual tendríamos 4 por 3 y por 7. Y tendremos que es igual a 84, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo va a ser
Este 84, hacerlo el denominador de todas estas fracciones. Reescribir todas estas operaciones, todas estas fracciones con un denominador 84. Entonces tenemos que transformarlos. Va a ser por amplificación, ¿verdad? A nuevas fracciones cuyo denominador sea 84 y luego vamos a comparar solamente sus numeradores. Y ahí ya vamos a poder ordenarlos como se solicita de mayor a menor. La primera fracción nos quedaría 168 sobre 84. La siguiente fracción, la de 2 séptimos, nos quedaría 24 sobre 84. La siguiente fracción nos quedaría 189 sobre 84. Y la siguiente fracción nos quedaría 280 sobre 84. Entonces ahí ya es más fácil ordenarlas, ¿verdad? De mayor a menor. Tendríamos 280 sobre 84.